Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está Leo, Liz, Josué, Karina, Anderson, Juan? Buen día, profe, súper bien. Me alegro. Bueno, Buen día a todos. buen día. Conmigo Buen van día, Buen a, día, profe. buen Muy bien. día, ¿cómo están? Creo que yo ya estuve con ustedes en una materia. Sí, creo que fue castellano. Bueno, hoy vamos a tener la materia de derecho laboral. Es una herramienta súper importante para ustedes porque en el sentido de que va a ser como una Biblia que deben de manejar el día que se reciban de técnico en gestión laboral. ¿En qué sentido? Porque ustedes van a estar controlando que se cumplan las medidas de seguridad dentro del lugar de trabajo para lo cual se le contrató, ¿verdad? Las medidas de higiene y por sobre todo la seguridad de los trabajadores. Entonces, aparte de tener otras leyes, el código laboral va a ser otras de las herramientas que ustedes deben de manejar en el momento en que se desempeñan como profesionales dentro del área. Hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 1 y número 2. Y la ley que vamos a estar utilizando es Derecho Laboral y de Seguridad Social, que es la ley 213. Un ratito volví a salir. Que es la ley 213/93, que es del Código de Trabajo. Mi nombre es Lilian Pérez, para aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de desarrollar conmigo la materia anterior. A mi cargo está esta materia. Aquí tienen la fecha de su examen parcial y final para que puedan anotar, para que puedan tener a mano. No sé si tienen alguna pregunta o algo antes de iniciar la clase. No, profe. No, profe. Bueno, genial. Yo vi que hay un compañero que dice en el escritorio Liz, pero es un varón. Si me pueden decir su nombre porque yo anoto eh, para poder marcarle la presencia del día. Buen día, profe, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Sí, Si me Arnaldo decís, soy. Arnaldo, ok. Entré con el usuario nomás acá de mi señora en el email y Ah, ok, por eso no, no aparece. no, y Voy a por cambiar eso, después. dale, dale, sin problema. Entonces, Arnaldo, ¿tu apellido? González. Ok, genial. Bueno, y el resto sí está todo bien, ¿verdad? ¿Cómo corresponden los nombres? Sí, profe, yo soy Juan. Sí, Ok. mi nombre Sí, profe. corresponde. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Serios problemas de salud que el sistema no le... Bueno. Bueno, en la unidad número 1 o la lección número 1 vamos a estar hablando de lo que es el derecho del trabajo y la seguridad social. El derecho laboral, ¿qué es? Es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones jurídicas. ¿Entre quiénes? Entre empleadores y empleador y de estos con el Estado, originados por una prestación voluntaria, subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de lo que es la materia en sí, derecho laboral, siempre vamos a hablar de un conjunto de normas y principios que regulan ese relacionamiento entre el empleador o el patrón, como se dicen normalmente, y los trabajadores o obreros. Y de esa relación también regulan las actividades para con el Estado. Entonces, cuando nosotros nos vemos vulnerados en nuestros derechos como trabajador, entonces la ley que nos ampara es esta. Esta ley es una herramienta que nosotros los trabajadores tenemos para poder ejercer nuestros derechos. Pero también, así como tenemos derechos como trabajadores, tenemos también obligaciones que cumplir.
No solamente esta ley le garantiza una estabilidad laboral a los trabajadores, sino que también hay artículos que le favorecen a los empleadores o a los dueños de los establecimientos comerciales o ya sea público o privado que nosotros estamos prestando servicios para ellos. Tenemos luego el concepto de la legislación laboral, que viene a ser lo mismo. Es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleadores y empleador y de esto con el Estado, originados por una prestación voluntaria y subordinada y remunerada para la producción de bienes y servicios, refiriéndose exclusivamente a las leyes laborales, que vienen a ser lo mismo. Si alguien les dice derecho laboral o legislación laboral, es lo mismo. ¿Por qué? Porque ambos regulan ese relacionamiento entre el empleador y los trabajadores y de estos con el Estado. Características. La característica de la materia es una rama diferenciada del derecho y se clasifican en aspecto social. Se diferencia de las demás porque se ocupa exclusivamente de las relaciones jurídicas laborales entre quienes, entre los sujetos. Tiene autonomía doctrinaria porque tiene su propia opinión. Autonomía legislativa, ¿por qué? Porque tiene su propia ley. Autonomía didáctica porque es una rama de la carrera de Derecho con especialización. Y judicial porque tiene su propio fuero, o sea, tiene su propio juzgado de primera instancia en lo laboral, que es el encargado de velar por el cumplimiento de los derechos que están establecidos dentro de esta ley. Es público porque las relaciones jurídicas laborales son de carácter público, afectando a toda la sociedad. Entonces, características, es una rama del derecho que tiene un aspecto social, tiene una autonomía y es público. De las fuentes del derecho laboral. Las fuentes del derecho son las formas como se producen y se manifiestan las normas jurídicas. En el derecho laboral las fuentes pueden ser generales y pueden ser especiales. Fuentes generales son las comunes a las demás ramas del derecho, como tenemos la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, sin dejar de lado los principios generales del derecho que tenemos aquí, la equidad y el derecho supletorio. Cuando hablamos de que es una rama del derecho y hace alusión como herramienta que tenemos la ley, tenemos nuestra ley madre, o sea, nuestra ley madre es la Constitución Nacional que garantiza los derechos de los trabajadores. También tenemos las leyes de menor rango y tenemos lo que es esta ley. Porque dentro de la pirámide de Kelsen está la Constitución Nacional, luego tenemos los tratados y convenios internacionales que han quedado y ratificados por la República del Paraguay. Y tercero están las leyes de menor rango, ¿verdad? Que están por debajo de nuestra Constitución, pero que legisla la materia de lo que es los derechos de los trabajadores. Entonces, otra fuente tenemos la costumbre. La costumbre es un conjunto de valores morales que se transmiten de generación en generación, que también me puede servir a mí como herramienta en el momento en que tenga que analizar un determinado hecho que sucedió dentro de la empresa para lo cual me contrataron a mí. ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia son casos que fueron denunciados o demandados por una persona X, ya sea trabajador o empleador. Entonces yo puedo traer ese juicio a colación a mi juicio para que pueda servirme como mecanismo de prueba. Jurisprudencia son hechos similares a mi denuncia, ¿verdad? Que fueron, que se ganó, ¿verdad? Entonces yo utilizo como prueba. ¿Y la doctrina qué es? Son las opiniones de los profesores o de los doctrinarios, ¿verdad? En la materia en sí.
Por eso dice que se divide en fuentes generales y especiales. Fuentes especiales tenemos los contratos y el laudo arbitral, como el contrato colectivo de condiciones de trabajo, el contrato, ley, el reglamento interno de trabajo, que es el famoso reglamento interno de la empresa donde trabajamos, las sentencias normativas, el laudo arbitral y los convenios internacionales y recomendaciones por la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de fuentes especiales, vamos a hablar de nuestros contratos que firmamos en el momento en que prestamos servicios profesionales para la empresa. Entonces ahí van a estar estipulados cuáles van a ser, cuáles van a ser nuestros deberes y cuáles son nuestras obligaciones. Luego tenemos el contrato colectivo, eso es cuando tenemos contratos individuales de trabajo. Pero cuando nos aglutinamos en asociación, el que se encarga de negociar ese contrato colectivo de trabajo es el presidente del sindicato, el que vela por las mejores condiciones de trabajo de todos lo que estamos dentro del gremio. Luego tenemos el reglamento interno de la empresa, que es el reglamento donde está detallado taxativamente cuáles son mis deberes y cuáles son mis obligaciones, así como el sumario, el famoso sumario administrativo que tiene dentro de ese reglamento para que la empresa pueda investigar cualquier acto de omisión o irregularidades que puedan existir dentro de la empresa. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, porque esto es toda la parte legal que debemos de manejar desde el momento en que prestamos nuestro servicio como profesionales. Si tienen alguna pregunta, adelante, no hay ningún problema. Estamos aquí para aclarar las dudas. Para mí No, profe. súper bien. Bueno, genial. Bueno, vamos a hablar de las relaciones del derecho laboral con otras ramas del derecho. Se relaciona con otras ramas del derecho como derecho constitucional, como les dije, que es nuestra ley madre que está en el primer lugar de la pirámide de Kelsen, en el cual en su capítulo 8 se establecen los derechos laborales desde el artículo 86 hasta el artículo 100. Ahí habla de algunos artículos acerca de lo que es el derecho laboral, que lo cual tenemos una ley aparte que regula más de forma pormenorizada todo lo que son nuestros derechos, así como nuestras obligaciones. Derecho procesal. ¿Por qué? Porque tiene su propio derecho procesal laboral. O sea, nuestro código laboral tiene una ley de forma y de fondo. De forma es donde están establecidas todos los tipos de contratos, ya sea contrato del menor, contrato de aprendizaje, contrato colectivo de trabajo, contrato unilateral. Ese sería eh, de forma. Y de fondo es la forma o el mecanismo que yo debo de seguir para iniciar mi demanda laboral. Por eso dice que tiene su propio derecho procesal laboral donde establece la ley de forma y de fondo. O sea, me indica cuáles son los diferentes tipos de contratos que se pueden celebrar y en caso de incumplimiento también me indica cuál es el proceso o el mecanismo que yo tengo que seguir para iniciar mi eventual demanda laboral. Pero en este caso, ustedes tienen que manejar este tipo, o sea, que esta ley, en el sentido de que hoy en día sí o sí, cuando una empresa tiene más de 100 funcionarios, tiene que contratar los servicios de un técnico en gestión, eh, em, ya sea un técnico grande, higiene y salubridad. ¿Para qué? Para que él pueda verificar la estructura de la empresa en sí, de tal manera que los trabajadores que brindan sus servicios profesionales dentro de esa empresa puedan sentirse seguros.
La ley dice que por cada 100 funcionarios o por cada 200, vamos a ponerle un máximo de 200 funcionarios, tiene que haber un técnico. Pero lastimosamente, como voy a nombrar, hay una planta acá de gaseosa que se vende, vienen muchísimos funcionarios y solamente tiene un técnico de higiene y salubridad, ¿verdad? Gestión de riesgos laborales, ¿verdad? Solamente tiene uno para más de 500 o más de 1000 funcionarios que trabajan en esa planta. Imagínense que si ese profesional no controla todos los departamentos o todas las dependencias de dicha empresa y sucede un accidente de trabajo en el sentido de que si vienen, por ejemplo, gente a trabajar de afuera, ya sea para agrandar una estructura o para construir una estructura nueva, ya que estoy hablando de gaseosa, o puede ser un silo, la construcción de un silo nuevo, y ese técnico no verifica que los trabajadores tengan sus equipos o sus herramientas necesarias para evitar los accidentes de trabajo. No sé si vieron en la tele ese día que hubo la lluvia de estos dos trabajadores que estaban en un arnés, en un edificio que creo que estaban limpiando los vidrios y se vino la tormenta. No sé si vieron eso en el noticiero, de cómo vinieron hacia abajo con eso y Sí, se yo vi. tiraron. Sí, profe, Bueno, vimos. ellos, por ejemplo, no tenían el arnés, ¿verdad? Que tenés que tener, ¿verdad? En caso de que eso pueda o se desplome para abajo, no tenían casco. Por ejemplo, cuando uno trabaja en la altura, hay ciertas cosas que sí o sí como mecanismo de seguridad deben de tener esos trabajadores. Lo mismo en un silo, si ellos no tienen ese arnés con la piola que les sujeten, en el caso de que ya hubo muchos accidentes en silos de personas que mueren por confinamiento. ¿Por qué? Porque se caen dentro de los silos y los granos se caen sobre esa persona. Entonces, toda esa responsabilidad va a caer sobre ustedes. Y ahí es donde se va a ver si hubo una negligencia por parte del desempeño de los técnicos en riesgos laborales. Entonces, es muy, pero muy vidrioso el trabajo que ustedes van a realizar. Por eso es que deben de manejar esta ley y hay otras leyes que también van a manejar, que va a ser el glosario o la Biblia que van a tener bajo su brazo para poder trabajar y evitar situaciones complicadas, ya sea para ustedes o para la empresa que les contrató. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. No, profe. No, profe, por mi parte no. Bueno, el derecho administrativo, porque es de asunto de Estado, la cuestión laboral por su aspecto económico y social. ¿Por qué de derecho administrativo? Porque ¿qué pasa con los funcionarios públicos cuando son despedidos o porque hay un nuevo partido político, un nuevo movimiento político que lo primero que hace es echarle a la gente que no son de su partido o de su movimiento, vamos a decirlo? Hay un contencioso administrativo que que pueden utilizar para qué, para rever esa cuestión por parte del Estado cuando le despiden a sus trabajadores que tienen muchos años de prestación de servicio en la cartera del Estado. Entonces, esos trabajadores pueden recurrir, primero, luego lo primero que tenemos que hacer es quemar las instancias. Quemar las instancias en el sentido de que nosotros tenemos eh, la parte administrativa, ¿verdad? Donde uno, en el caso de que fue despedido injustamente de su trabajo, puede ir a recurrir. En el centro está el Ministerio del Trabajo, quien es un trabajador que se ve vulnerado en sus derechos, puede ir a denunciar el hecho. Se prepara una notificación, le llama al empleador a una audiencia, en el caso que no se presente, se elabora un acta y esa acta es un medio de prueba del trabajador que le sirve en el sentido de que
que él quiso arreglar amistosamente la situación y no se pudo, entonces directamente ya hace luego su demanda laboral. Entonces siempre hay que tener en cuenta el proceso o los pasos que debo de seguir para realizar o ejercer mis derechos. ¿Por qué le digo esto? Eh, Porque siempre vamos a estar ubicándonos en el papel de que yo el día de mañana voy a ser un técnico, yo tengo que velar por la seguridad de los trabajadores de la empresa y que se cumplan con lo que está establecido dentro de la ley. Ahí nos vamos a encontrar con un pequeño problema porque la empresa te contrata a vos y te dice, bueno, este es el presupuesto que tenemos y te manejas con esto y bueno, entonces ahí ustedes, evidentemente, en el afán de querer trabajar, aceptamos esas condiciones. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es con ese presupuesto que nos dio la empresa, ¿verdad? Para poder trabajar, entonces ver todos los instrumentos necesarios en el caso, por ejemplo, si vamos a trabajar en una empresa donde se hace, por ejemplo, colocación de tendido eléctrico, que saben que tiene que tener el zapatón correspondiente, ¿verdad? Para evitar una descarga eléctrica. Tienen que tener su casco, tienen que tener el arnés y tienen que tener el famoso chaleco, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas de que por lo menos lo importante como el zapatón y el casco o el zapatón y el arnés para que no se caiga si está trabajando en la altura, ¿verdad? Entonces son pequeñas cosas que deben de sopesar en el momento en que no tenemos los elementos necesarios. Pero acá hay nuevamente un aspecto vidrioso. ¿En qué sentido? Que la empresa, para desligarse de la responsabilidad, puede decir, yo contraté un técnico de seguridad industrial o de gestión de riesgos y él no me dijo. Entonces, siempre deben de documentarse cuando usted inspeccionan un lugar, decir, falta esto, falta aquello, esto es riesgoso para los trabajadores de esta área. Entonces, elaborar un informe, enviar por correo a la empresa con copia al departamento que corresponde. Entonces, eso va a quedar como evidencia a favor de ustedes en el caso de que llegase a suceder algún evento importante dentro del lugar del trabajo. Entonces, siempre documentarse, siempre elaborar un informe donde ustedes le informan al empleador de que tal zona o tal parte de la estructura de la empresa es peligroso porque tiene, por ejemplo, corre riesgo de un derrumbe, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Están entendiendo el punto a lo que estoy llegando? Sí, profe. Sí, se Entonces, entiende. bueno, entonces siempre documentarse, chicos, para evitar cualquier tipo de inconveniente el día de mañana. Bueno, vamos a hablar ahora de los sujetos del derecho de trabajo. Los sujetos principales del derecho del trabajo son trabajadores dependientes o subordinados, los empleadores, los sindicatos y el Estado como poder soberano. Ahora les pregunto, ¿qué son los trabajadores dependientes? ¿Cuál es la diferencia entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes? A ver, Anderson, si me puedes decir. Buen día, profesora. ¿Qué tal? Buen día. Según yo entiendo, los trabajadores dependientes son los que están de alguna manera trabajando en alguna empresa o lugar donde tienen jefes, tienen supervisores. Y los trabajadores independientes serían ya los que trabajan por su propia cuenta. Exactamente, muy bien. ¿Y los empleadores? Eh, ¿Quiénes son los empleadores, Karina Ruiz? ¿Qué tal, profe? No sé si hay dos Karinas. Sí, Karina hay. Samaniego soy. Ah, bueno, perdón. Hola, profe. Entendería que son los que brindan, o sea, que nos aporta al empleador el que ofrece el trabajo sería. Sí, exactamente. Y Karina Samaniego, ¿quiénes son los sindicatos?
profe, ¿Escuchaste tu alguna pregunta. vez la figura del sindicato? ¿Qué es el sindicato? Son la reunión de las personas dentro de los lugares de trabajo. Normalmente son grupos que hacen para poder defender sus derechos. Exactamente. Y el Estado como poder soberano es lo que hace regular esas relaciones entre los empleadores y los trabajadores y de esto con el Estado, en el caso de que prestemos servicios para el Estado. Muy bien, ahí terminó nuestra unidad número 1 y vamos a iniciar nuestra unidad número 2. ¿Hasta aquí le quedó claro entonces lo que es el derecho del trabajo y la seguridad social? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bueno, lección número 2, vamos a hablar acerca de los principios. La irrenunciabilidad del derecho. Ninguna empresa. Bueno, vamos a ponerle que ninguna empresa puede hacerle renunciar a los derechos que están consagrados en las leyes laborales. Pero lastimosamente, y digo lastimosamente, porque hay empresas que en el momento de contratarles a las personas les hace firmar un papel en blanco. ¿Escucharon alguna vez algún tipo de comentario de una amiga, un amigo que les contaron alguna vez esto? Sí, profe, en mi caso particular, yo había escuchado que un ex compañero de trabajo quiso firmar contrato con otra empresa y le quisieron hacer firmar un papel en blanco, un pagaré y un recibo. Sí, hay empresas que hacen eso. Y eso está mal. ¿Por qué no hay que firmar un papel en blanco? Porque ahí ellos pueden cargar lo que sea, ellos pueden escribir acá. Y peor, un pagaré. ¿En qué sentido? ¿Con qué finalidad pagaré un recibo? Eso más bien sería en el caso, por ejemplo, de si es que hace una demanda por indemnización de daño y tenga que pagar, entonces va a presentar ese recibo que firmamos. Al cajero se le suele hacer firmar un pagaré y el recibo. Bueno, pero eso está mal. Porque ¿qué pasa? Sé que el trabajo del cajero es muy vidrioso. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque trabaja con dinero. Para eso están los cierres de caja que se hacen por día, para justamente tratar de evitar ese tipo de situaciones. Pero ¿en qué sentido digo que no hay que firmar? ¿Qué pasa? Bueno, firmó el cajero el recibo y el pagaré. Se le echa en la empresa y no devuelven los documentos que firmó. Hubo un caso y una demanda, porque un compañero me contó. Y vos sabés que hicieron el pagaré por $10.000 y era una persona que no tenía la capacidad adquisitiva suficiente para realizar uno semejante préstamo, ¿verdad? Y bueno, lo que sí que demandó, denunció eso, fue un juicio que duró 6 largos años, pero ganó el muchacho. A lo que vos nomás es, imagínate 6 años y encima que no es ni siquiera la plata que vos quitaste, es algo que te pusieron. ¿Por qué? Porque esos pagarés se venden. Y peor aún, hay personas que te hacen firmar pagarés sin fecha y sin monto. Y ahí está tu firma. Y como por ejemplo vos te vas a defender, Fernando, vas a decir, no, yo no quité, no, no. Y se te va a peritar la firma y va a resultar que sí corresponde. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que hacer responsable de esa deuda que no fue ni mi deuda. No, es totalmente eh, sucio hacer algo así, no hay otro término para eso. Sí. Entonces se aprovechan lastimosamente la gente empleadora. Y se aprovechan de las necesidades de los trabajadores. Y hay Una muchos que consulta, hacen, sí, perdón. Una consulta. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, que recién comenté, ¿verdad? sí. Que una empresa le quiso hacer firmar los papeles en blanco, recibo, pagaré y una hoja en blanca? ¿Qué pasa? ¿Cómo se puede denunciar eso? ¿A dónde se puede, o sea, qué instancia puede uno llegar Y se a denuncia denunciar? en el Ministerio del Trabajo primeramente, pero
Hay muchos que hacen la denuncia y terminan así. ¿Por qué? Porque se van y investigan y no hay acceso a las documentaciones, a no ser que haya ocurrido un hecho muy grave, ¿verdad? Y se solicite. Pero también hay que partir de la base que se sabe cuáles son las empresas que trabajan así. ¿Y quién te hace firmar hoja en blanco para trabajar en su empresa? Eh, son dos o tres compañías telefónicas que hacen eso. No les servís o si no, ¿qué hacen? 6 meses o 3 meses te contratan, trabajas como negro y te despiden. ¿Para qué? Para no crear esa situación de dependencia. Entonces, directamente están haciendo eso. Entonces, bueno, hay un proyecto donde se está viendo para poder mejorar algunos artículos del Código Laboral, porque el contrato de aprendizaje o el contrato, el famoso periodo de prueba, según el perfil del profesional, dura 30 días, 60 días y 90 días. 90 días es 3 meses. O sea, lo máximo que te pueden tener bajo ese tipo de contrato o bajo esa figura, que es el famoso periodo de prueba, pasados los 90 días, sí o sí te tienen que hacer firmar ya tu contrato. Y hay muchos que dejan así, y están y no firman hasta que le echan. Pero puede igualmente hacer su demanda por despido injustificado. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Si no tiene documentos o contrato, un contrato de trabajo por escrito, está la presunción. Y un contrato también puede ser verbal. ¿Cómo yo voy a demostrar eso? Qué sé yo, tiene que haber ahí un yuyero, una que vende empanadas, alguien que me vea, que entre y que salga de la empresa. Y aparte seguramente va a tener fotos dentro de la empresa. Todo eso sirve como prueba cuando yo demando, por ejemplo, despido injustificado. ¿Para qué? Para que la empresa me pueda indemnizar eh, eh, por los años o por los meses que trabajé, ¿verdad? Pero hay empresas que te hacen firmar y hay muchas personas que firman y después a los 3 o 6 meses le cargan la hoja diciendo que renuncia, ¿verdad? Lo que hacen es renuncia, hacen un documento de renuncia por parte del trabajador. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Eh, yo tengo eh, en el gimnasio colaboradores que me hacen factura, sí, porque no tengo nadie contratado por IPS, todos me hacen factura. Ellos igual eh, pueden provocar una suerte de dependencia al presentar solo facturas a mi empresa, a mi persona. sí, O sea, ya genera una situación de dependencia. ¿En qué sentido? y tiene la misma ley, ¿verdad? Sí, ¿por qué te digo? Porque ellos te facturan como prestadores de servicio, qué sé yo, profesores que están en la parte Sí, de musculación, por ejemplo, o en la claro. parte de preparación física, vamos a decir. Y ellos te están facturando mes a mes. Sí. Y no le Entonces, facturan a nadie más. entonces, Entonces, para no generar esa situación, vos tenés que elaborar, por ejemplo, ¿en qué sentido? Te voy a decir porque me tocó una situación particular de que yo 10 años estuve enseñando en una universidad y cuando vino una coordinación nueva, se nos echó a todos los profesores. Y yo era una funcionaria independiente en el sentido de que porque solamente me contrataban cuando se habilitaban mis materias para que yo podía dar. Entonces esas materias duraban 2 meses. Yo me tenía que hacer un contrato de que se me contrataba para esa materia y el monto de mi pago es tanto. Y yo firmaba ese contrato. Después dejaron de hacerlo. Entonces, como enseñé 10 años, entonces ya directamente la ley ya buen día. buen día, Pase. no sé qué me habló. Entonces ya genera una situación de dependencia. Entonces ahí es donde deberías de documentarte. ¿En qué sentido? De que posiblemente el día de mañana, si no terminan bien las cosas, él tiene la posibilidad de poder demandarte. ¿Por qué? Porque te está Gracias. facturando de forma mensual, pues. Claro, pero, o sea, sobre todo la complicación se da en que las personas que me facturan de forma Mm. mensual no facturan a nadie más. Ah, no, bueno, pero no importa. Igual.
O sea, si facturaran a cuatro gimnasios, igual se generaría Igual. la suerte de... Igual porque Ah, mira vos. son prestaciones de servicio, o sea que uno está prestando, porque seguramente es algo en el área del deporte, en el tema de los músculos y eso digo, ¿verdad? Un Mm. preparador o alguien con título, ¿verdad? Qué sé yo, profesor de educación física o algo, o hizo, no sé, una persona preparada, que él puede prestar servicio en tu gimnasio 2 a 3 horas, por poner un ejemplo. Termina esas horas, por ejemplo, el que hace las clases de spinning, ¿verdad? Sabemos que las clases de spinning duran una cierta cantidad, qué sé yo, 40 minutos una clase, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viene para la hora que vos le contrataste a ese profesor, vos le pagás por ese servicio de ese día y después él se va a trabajar en otro gimnasio para dar otra clase de spinning, por ejemplo. Pero constantemente está trabajando para la misma compañía. Entonces, lo que hay que hacer es un contrato de trabajo estipulando de que él es un trabajador independiente que presta servicios en las horas de tal para atender a tal o cual persona. Pero si está contigo 12, 8 o 24/7, es un trabajador tuyo ya. Y tiene los mismos derechos que otros trabajadores, por más de que te esté facturando. Ya hay una relación de dependencia, Leonardo. Gracias, profe. Gracias. Ok. Bueno, se va a cortar nuestra primera conexión. Nos conectamos en 10 minutitos. Ok, Ok. profe, gracias. Vale.